Hola a todos. En este nuevo episodio, vamos a contar una historia impactante que involucra a dos mujeres y una presencia misteriosa que amenaza con destruir su relación. Sara y Laura parecían tener una relación perfecta, pero algo oscuro e inquietante comienza a rondar entre ellas. ¿Qué es esta presencia misteriosa? En este episodio lleno de misterio, exploraremos las intrigas que rodean a estas dos mujeres y cómo luchan por mantener su amor a flote. No te lo pierdas. Sara y Laura habían sobrevivido juntas al apocalipsis que asoló el mundo. Huyendo de la destrucción y la muerte, habían llegado a una ciudad en ruinas, donde encontraron un niño llorando que apenas podía hablar y decidieron entrar a un edificio abandonado que parecía ser un buen refugio temporal. Ellas se conocían desde la infancia y habían estado juntas en muchos momentos importantes de sus vidas. Sara era una persona fuerte y decidida, mientras que Laura era más sensible y emocional. A pesar de sus diferencias, habían logrado mantener su amistad a lo largo de los años. Una vez que entraron en el edificio, se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo allí. La atmósfera era opresiva y había un extraño olor en el aire. Pero necesitaban un lugar para refugiarse, así que decidieron ignorar su instinto y se adentraron en el edificio con el niño que habían encontrado en su camino. Mientras buscaban un lugar seguro para pasar la noche, comenzaron a hablar sobre su pasado y los momentos que habían compartido juntas. Recordaron los buenos tiempos, pero también los momentos difíciles que habían enfrentado. Sara le confesó a Laura que había estado enamorada de ella durante muchos años, pero que nunca se había atrevido a decírselo. Sin embargo, mientras hablaban, algo comenzó a moverse en las sombras. Un ruido extraño y escalofriante hizo eco en el edificio, y el ambiente se volvió aún más opresivo. Sara y Laura se asustaron, y comenzaron a discutir sobre qué hacer a continuación. De repente, el niño comenzó a llorar, y las dos mujeres se dieron cuenta de que debían protegerlo a toda costa. Mientras Sara se encargaba de calmar al niño, Laura decidió salir a buscar ayuda. Pero cuando Laura desapareció en las sombras, Sara comenzó a sentir una presencia extraña y aterradora que la rodeaba. El edificio se llenó de un silencio espeluznante, y Sara comenzó a sentir que algo la observaba desde las sombras. Sus miedos se intensificaron cuando escuchó un grito desgarrador, que reconoció como el de Laura. Sara se dio cuenta de que debía hacer algo para salvar al niño y a su amiga. Desesperada, buscó una salida del edificio y logró encontrar una ventana rota por la que pudo escapar con el niño en brazos. Cuando llegó afuera, se dio cuenta de que el edificio estaba rodeado por una extraña niebla y que no había rastro de Laura en ninguna parte. Sara se quedó paralizada, no sabía qué hacer. La niebla era densa y no podía ver a más de un par de metros de distancia. No podía dejar al niño en ese lugar, así que decidió avanzar con él en brazos, rezando por encontrar un lugar seguro para refugiarse. Mientras avanzaban, podía sentir una presencia extraña a su alrededor. Como si algo o alguien estuviera siguiéndolos, observándolos en la distancia. No sabía qué era, pero sabía que no podía permitir que el niño estuviera en peligro. De repente, Sara escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no pudo ver nada en la densa niebla. Sin embargo, sabía que algo estaba allí, acechándolos en la oscuridad. Comenzó a caminar más rápido, buscando desesperadamente un lugar seguro para pasar la noche. Después de un rato, encontró un pequeño refugio en una casa abandonada. Aunque no era mucho, al menos podían estar a salvo por un tiempo. Se sentó en el suelo con el niño en brazos, tratando de calmar su propio miedo y el del niño. Mientras esperaban, Sara comenzó a recordar todo lo que había pasado en el edificio abandonado.
Recordó la sensación de terror que la había invadido y la extraña presencia que parecía estar persiguiéndolos. Sabía que algo no estaba bien, y que debían mantenerse alertas si querían sobrevivir. Horas más tarde, la niebla comenzó a desaparecer, y decidieron que era hora de seguir adelante. Tomó al niño en brazos y se dirigió hacia la carretera, esperando encontrar algún tipo de señal de vida en el horizonte. Pero en vez de eso, lo que encontró fue algo inesperado. Justo frente a ella, se encontraba Laura. Sara no podía creerlo, no podía entender cómo era posible que hubiera sobrevivido al edificio abandonado y a la niebla aterradora que la había seguido. Pero allí estaba ella, viva y a salvo. Laura explicó que había logrado escapar del edificio, pero se había perdido en la niebla. Después de vagar por horas, había logrado encontrar su camino de regreso a la carretera. Sara estaba feliz de verla, pero a la vez confundida por lo que había sucedido en el edificio. Mientras continuaban su camino, comenzaron a discutir lo que había pasado en el edificio y la extraña presencia que habían sentido allí. A medida que hablaban, comenzaron a darse cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo en el mundo. Algo que estaba más allá de su comprensión y que parecía estar cambiando todo lo que conocían. Continuaron caminando por la carretera, hablando sobre lo que habían experimentado en el edificio abandonado. Sin embargo, en un momento dado, la niebla comenzó a envolverlos nuevamente, y esta vez era aún más densa y espesa que antes. El niño comenzó a llorar, asustado y confundido por lo que estaba sucediendo. Sara y Laura intentaron calmarlo, pero se dieron cuenta de que el niño había desaparecido. Comenzaron a buscar frenéticamente, gritando su nombre y tratando de encontrarlo entre la niebla. La tensión aumentaba a medida que el tiempo pasaba y no encontraban al niño. Ellas comenzaron a discutir, culpándose mutuamente por lo que había sucedido. Laura se enfureció y comenzó a culpar a Sara por haber permitido que el niño se perdiera, mientras que Sara se defendía, diciendo que no había sido su culpa. Mientras tanto, la niebla seguía espesándose y la situación se volvía cada vez más tensa. Se dieron cuenta de que debían trabajar juntas si querían encontrar al niño y escapar de la niebla. Después de horas de búsqueda, encontraron al niño en un pequeño refugio. Sara y Laura respiraron aliviadas, pero la tensión entre ellas seguía siendo evidente. Se dieron cuenta de que el edificio abandonado y la niebla habían cambiado algo en su relación. Ya no eran las mismas personas que habían comenzado esta travesía juntas. El miedo y la tensión habían afectado su vínculo afectivo. Continuaron caminando, pero la tensión entre ellas era palpable. Sara se dio cuenta de que algo había cambiado en Laura después de que la niebla se los llevara y la volviera a poner en su camino. Laura ya no era la persona amable y tolerante que conocía, sino que parecía más fría y oscura. Cuando se detuvieron a descansar, Sara le preguntó a Laura sobre su extraño comportamiento. Laura respondió con un tono despectivo, diciendo que no entendía lo que habían pasado en el edificio abandonado y que debía dejar de ser tan ingenua. Sara se sintió profundamente herida por la actitud de Laura y comenzó a darse cuenta de que quizás nunca había conocido realmente a su amiga. La tensión entre ellas continuó creciendo, y finalmente Sara decidió que era hora de confrontar a Laura. Le dijo que había notado un cambio en ella desde que la niebla los había separado, que ya no era la persona amable y comprensiva que ella había conocido antes. Laura se enfureció y comenzó a gritarle, diciendo que era débil y que no tenía lo necesario para sobrevivir en un mundo oscuro y degradante como este. Sara se sintió profundamente lastimada por las palabras de Laura y se alejó, decidiendo que no quería estar cerca de alguien que la tratara así. Decidió seguir adelante sola, pero no podía abandonar al niño. Sabía que no podía dejarlo a merced de la niebla y decidió llevarlo con ella.
Laura se opuso, diciendo que era una carga y que solo retrasaría su progreso. Pero Sara se mantuvo firme en su decisión y comenzó a caminar, llevando al niño en brazos. La tensión entre ellas aumentó y comenzaron a pelearse violentamente. Sara trató de defenderse, pero Laura parecía estar poseída por la niebla, ya no era la amiga que conocía, sino alguien peligroso y oscuro. En un momento de locura, Laura tomó el cuchillo que llevaba siempre con ella y apuñaló al niño. Sara gritó desesperadamente, tratando de salvar al niño, pero era demasiado tarde. La vida del niño se desvaneció en sus brazos mientras Laura seguía gritándole. Sara, horrorizada por lo que acababa de presenciar, se alejó corriendo lo más rápido que pudo. No podía creer lo que acababa de suceder y se preguntó cómo Laura podría haberse convertido en algo tan malvado. Pero a medida que se alejaba, Sara comenzó a darse cuenta de que quizás Laura no estaba poseída por la niebla, sino que la niebla había sacado a la superficie su verdadero rostro. Tal vez siempre había sido una persona cruel y la niebla solo había liberado esa parte de ella. Laura, después de matar al niño, se quedó allí parada, sosteniendo el objeto ensangrentado en su mano. Mientras miraba al cuerpo inerte del niño, una sensación extraña la invadió, una sensación de liberación y satisfacción. Comenzó a reír histéricamente, sintiéndose poderosa y libre por primera vez en mucho tiempo. Durante mucho tiempo, se había sentido atrapada en su vida anterior, limitada por las expectativas de los demás y su propia falta de voluntad para cambiar. Pero ahora, con el niño muerto a sus pies, Laura finalmente había encontrado su verdadero yo, su verdadera esencia. Había dejado de ser una víctima y se había convertido en algo más, algo peligroso y oscuro. Pero a medida que se alejaba del cuerpo del niño, la realidad comenzó a hundirse en ella. Se dio cuenta de lo que había hecho y el horror de lo que había sucedido la abrumó. Comenzó a llorar desesperadamente, cayendo al suelo y abrazándose a sí misma. La niebla había cambiado algo dentro de ella, algo que ahora no podía cambiar. Había matado a un niño inocente y eso la perseguiría por siempre. Pero aún así, seguía siendo víctima de la niebla y sabía que no podía luchar sola contra ella. Con lágrimas en los ojos, Laura comenzó a caminar, buscando refugio y la ayuda que necesitaba. Sabía que Sara probablemente se había ido, pero tal vez había otros allí afuera, otros que podrían ayudarla a enfrentar su verdadero yo y la niebla que lo había liberado. La niebla era una fuerza oscura y desconocida, una presencia terrorífica que había arrasado con todo lo que se interponía en su camino. Pero también era más que eso, algo que trascendía la mera destrucción física y se adentraba en el terreno de lo psicológico. Había cambiado a las personas de formas que nunca antes se habían imaginado. Había sacado a la superficie sus miedos más profundos y sus secretos más oscuros. Había desatado la violencia y la locura, y había convertido a los más débiles y vulnerables en monstruos incontrolables. La niebla era un espejo oscuro en el que las personas se veían reflejadas, pero en lugar de mostrarles su mejor versión, les mostraba lo peor de sí mismos. Era una entidad siniestra y malvada que había tomado el control de la mente y el cuerpo de aquellos que se atrevían a enfrentarla. Y lo peor de todo es que no tenía fin. La niebla seguía avanzando, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción. No había refugio seguro ni escapatoria posible, solo una lucha interminable por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil y desolado. La niebla había llegado para quedarse y nadie sabía hasta dónde llegaría su influencia. ¿Era posible que, eventualmente, todos fueran absorbidos por ella? ¿Qué pasaría si no quedaba nada más que la niebla, si todo lo demás desaparecía bajo su influencia? Esa era una pregunta que nadie quería responder, una reflexión aterradora sobre el futuro de la humanidad en un mundo donde la niebla era la única realidad.
Si eres fanático de las historias de terror, entonces estás en el lugar correcto. En nuestro canal, compartimos los relatos más espeluznantes y escalofriantes que te mantendrán al borde del asiento. ¿Quieres experimentar el terror más intenso? Entonces suscríbete ahora. Al hacerlo, no te perderás ni un solo episodio y tendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que no esperes más, haz clic en el botón de suscripción y prepárate para vivir una experiencia aterradora única.